buenos días, estimados maestrantes. Nos volvemos a encontrar en esta pequeña videocápsula de la unidad número 3. Vamos a estar mencionando puntos muy importantes sobre el humanismo pedagógico. Como ya venimos trabajando, vamos a mencionar que la pedagogía es este estudio pedagógico que se considera dentro de la educación como un fenómeno intelectual, cultural y sobre todo histórico, ya que de ello se usa esta parte de la hermenéutica como un método básico de conocimiento para poder comprender el significado de los estados, en este caso psicológicos, pedagógicos, de educación que tiene una persona y poder interpretarlos de una manera muy significativa para el ser humano. Dentro de este humanismo pedagógico, la realidad educativa es siempre resultado de un desarrollo histórico. En este caso vamos a mencionar algo biográfico, algo que ya esté establecido, lo que significa que nosotros debemos de comprender el significado de una situación educativa, de una historia que ya está escrita, de una historia que yo observo de los alumnos, de los estudiantes, la historia de todo lo que a mí me rodea. Además, la pedagogía humanista tiene esta parte de la autonomía de la educación, el concepto precisamente de orientación hacia la vida, que lidera el trabajo, que se observa en esta parte de una sociedad, esta parte de la pedagogía humanista que hace énfasis relativamente y que le da una importancia a la vida cotidiana que tiene el individuo. Vamos a mencionar esta parte también de la historicidad que se considera precisamente como una característica básica de la realidad educativa. Esto significa que el pensamiento y la actuación del educando, del alumno, del estudiante, está determinado por su pasado, ¿sí? Ya tenemos un pasado, tenemos un presente, ¿sí? Además, este ser humano también es responsable de su propia historia, ¿sí? Por lo que desde estos puntos de las acciones que nosotros hacemos o realizamos, el ser humano va a ir formando y transformando su historia. Vamos a ver precisamente que esta pedagogía humanista tiene y se encuentra la aceptación de la importancia de los efectos que tienen nuestra historia pasada, ¿sí? La importancia que tiene esta parte dentro de nuestros problemas educativos, cómo examinamos los antecedentes, la historia, cómo la parte de la investigación se vuelve muy importante para poder aclarar ese pasado, ¿no? Que ya existe el desarrollo de nuestra historia. Finalmente, poder resolver los elementos estructurales que podrían ayudar a resolver los problemas actuales. En el caso de esta parte de la historia, también se enfatiza que todas estas teorías educativas deben de ser tratadas como también ser tratadas, pero también como un poquito sujetas a los cambios históricos. Y de acuerdo a esta pedagogía humanista, no puede haber un sistema de estilo institucional, educativo, en esta parte de si nosotros no conocemos como nuestra propia historia. Vamos a pasar a esta parte del hombre y los fines educativos, también después de conocer parte de lo que es la historia, hacia dónde me dirijo, mi pasado, mi presente. Llegamos a estos fines que tiene la educación,
que es la educación es una actividad humana. Comúnmente nosotros la consideramos como los resultados de lo que el ser humano produce, ¿sí? De lo que me enseñaron, de lo que yo aprendí, de cómo ahora lo voy a transmitir. Están ligados precisamente a la parte intrínseca, predomina principalmente esta parte intrínseca de lo que yo he aprendido a lo largo de mi educación. Es necesario considerar la educación como cómo educo, cómo me van transformando, cómo me ayudan, cómo me valoran. Es bueno también saber hasta cierto punto muy importante que la educación es producto del ser humano y de la cultura. Es el resultado de nuestra cultura y de la acción que nosotros vamos descubriendo y de lo que nos vamos diseñando y de lo que nos vamos proponiendo. Eh, la educación tiene como ciertos fines que a veces controlamos, juzgamos, prejuzgamos los efectos que tiene la educación en nuestra persona, en esta parte individual. Pero cómo nosotros también podemos trabajar esa parte, cómo la estoy aprovechando, qué inputs importantes estoy mencionando. Históricamente, los fines de la educación pues han sido diversos, han sido muy controvertidos, no ha habido una sola manera de mirar con mucha anticipación ese producto de la educación, pero que en ellos podemos nosotros ir asociando los diversos puntos para poder llegar a conocer en los aspectos del ser humano las virtudes, el cuerpo, la sabiduría, su inteligencia, sus valores, la parte socioafectiva, la valentía también y la formación del cuerpo y la formación del espíritu, a todos los contenidos y los métodos o formas de cómo nos han enseñado qué es la educación y cómo yo voy aprovechando y doy paso a una nueva forma de educación. La esencia precisamente que existe dentro de la educación es educar, es buscar el éxito de la educación que se valora precisamente desde la esencia que tiene el ser humano, que tienen mis alumnos, que tienen mis estudiantes. Conocemos precisamente que la educación en cualquier parte social, cultural, tiene un objetivo: formar la personalidad ideal que debe estar sustentada con mucha vitalidad, con mucha sensibilidad, con mucho esfuerzo, con mucha sabiduría y sobre todo que alcancen esa parte de su inteligencia. La sociedad actual pues necesita, y creo que siempre lo hemos necesitado, formar características muy importantes en el individuo, las cuales ya se mencionaron, en el hombre, en la mujer. En cualquier ámbito educativo debemos de buscar la transformación. Con ello, damos pase al enfoque conductual y vamos a mencionar nada más a estos dos teóricos, que es Katzin y Pavlov, ¿sí? Ellos mencionan dentro del enfoque conductual, que es un enfoque dentro de esta parte de la psicología, de esta parte del ámbito humanista, pedagógico, que tiene ese surgimiento en el siglo XX. Kasdi señala que estos diversos puntos de muchos de los teóricos hace y utiliza el uso del método experimental. Nos dice que el método experimental contribuyeron, ¿sí?, al desarrollo del método conductual, ¿sí?, sobre todo en esta parte del caso de Darwin, ¿sí?, quien también a través de los estudios sobre la evolución de las especies permitió que la conducta animal pues fuera usada, utilizada como un método, en este caso, fundamental para poder nosotros comprender lo que es la conducta
humana, ¿sí? Del mismo modo, pues trabajaron muchos de los teóricos que ahorita no los vamos a mencionar, pero que lo vamos a ver en nuestro material. Su base principalmente pues, fue esta parte del desarrollo del condicionamiento pues, clásico experimental. ¿Qué nos dice Pavlov? ¿Sí? Inicia también sus experimentos con animales, pero tiene un objetivo: buscar una explicación para el comportamiento anormal. De este modo, mediante el uso del método científico, logró formular una serie de conclusiones sobre la conducta y el condicionamiento clásico, dando en este caso sus primeros inicios, que plantea precisamente esta parte conceptual para poder elaborar, poder utilizar técnicas de tratamiento más adelante que podría ser utilizada con el ser humano. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en la última cápsula en un momentito. Muchas gracias.